A continuación, iniciaremos el estudio del oído. Recordando que el oído lo dividiremos en tres porciones, empezaremos con el estudio del oído externo. Este oído externo lo conforma la oreja, que la tenemos aquí, y vemos cómo tenemos el hélix más exterior que rodea toda la estructura y termina inferiormente con el lóbulo de la oreja. Vemos que interno se encuentra el antihélix. El antihélix tiene unas ramas del antihélix y entre esas ramas se encuentra esta fosa triangular. Vemos que entre el antihélix y el hélix se dibuja una fosa escafoidea. Anterior vemos esta porción que llamamos trago. El trago de la oreja se encuentra aquí. Contrario se encuentra el antitrago de la oreja. E entre las dos estructuras se encuentra una escotadura que se llama intertrágica a este nivel. Esta incisura está entre el trago y el antitrago. Vemos esta cavidad de aquí que le llamamos concha. Esta es la concha de la oreja y tiene anterior esta rama del hélix que inicia este nivel y está el conducto auditivo externo dentro. Luego del pabellón auricular que acabamos de describir, vemos el conducto auditivo externo, que tiene una porción cartilaginosa y tiene una porción ósea, una parte ósea. Esta parte entre cartilaginosa y ósea le llamaremos istmo del conducto auditivo externo. Luego tendremos la membrana timpánica que nos separa el conducto auditivo externo del oído medio. Describimos aquí brevemente que en el oído medio están los huesecillos. Aquí vemos una vista superior, el martillo, el primero, luego tenemos el yunque, el estribo, y a la izquierda tendremos el oído interno, con la cóclea, conducto coclear en este caso, y el laberinto membranoso. Vemos cómo salen los nervios, el nervio coclear y el nervio vestíbulo coclear, y nos formarán el nervio vestíbulo coclear, que sale por el conducto auditivo interno. Este conducto auditivo interno está cerrado a este nivel por una placa delgada de hueso y es atravesada por los nervios vestíbulo coclear. Identificamos la membrana timpánica vista desde afuera por un otoscopio. Vemos, a simple vista, vemos el cono luminoso a este nivel anterior-inferior. Vemos el manubrio del martillo y en la parte final está el ombligo de la membrana timpánica. Veremos acá superior la apófisis lateral del martillo. Importante, contralateral a este anillo, a este cono luminoso, vamos a tener la parte flácida o la porción flácida de la membrana timpánica y todo lo demás corresponderá con la porción tensa de la membrana timpánica. Entre esta apófisis y la porción flácida tendremos a este nivel el pliegue posterior del martillo y tendremos acá la rama larga del yunque, que ese también se puede llegar a ver. Rama larga del yunque. En esta vista es importante describir la cavidad timpánica como tal. Y bueno, esta sería una vista más medial de la membrana timpánica. Vemos como en la parte posterior a la conducto auditivo externo posterior tenemos las celdillas mastoideas. Veamos los huesecillos del oído medio. Identificamos el martillo, identificamos el yunque y el estribo. Con respecto al martillo, describimos que tiene acá la cabeza del martillo, tiene un proceso anterior y tendrá un proceso lateral. Esto de aquí corresponde al mango del martillo y aquí se inserta el músculo tensor del tímpano.
vemos que se articula con el yunque, el cual también tiene un cuerpo, tiene un proceso corto y tiene un proceso largo, que se articula inferiormente con el estribo. El estribo tendrá su cabeza de estapedio, tendrá un cuello y tendrá pilar posterior y el estribo en la parte inferior. Base del estribo aquí e importante, aquí está la inserción del músculo estapedio. Acá en una vista medial, describiendo nuevamente el estribo, vemos la cabeza del estapedio, el cuello, el pilar anterior y acá tendremos el posterior y acá está la base del estribo. Este será el proceso largo del yunque, el proceso corto, el cuerpo, acá está la cabeza del martillo, este es el proceso anterior, vemos el mango y acá está la inserción del músculo tensor del tímpano. Recordando que el tensor del tímpano se inserta en el martillo y el estapedio se inserta en el estribo. Veremos una disección de la cavidad timpánica y siguiendo la imagen anterior podemos describir que aquí está el martillo. Vemos la cabeza, vemos este manubrio, vemos el yunque, el cuerpo acá superiormente, proceso corto, proceso largo. Vemos que lo atraviesa un músculo. Este músculo corresponde con el músculo con la cuerda del tímpano. El músculo está acá inferiormente, el músculo estapedio. Vemos cómo pasa la cuerda del tímpano entre ambos procesos, entre el proceso largo del yunque y entre el manubrio del martillo. Y de esta manera lo podemos identificar. Más inferior vemos el músculo estapedio. Aquí vemos el promontorio de la cavidad del oído medio y acá vemos la ventana coclear. Acá a este nivel podemos ver el nervio facial como atraviesa y aquí nos da la cuerda del tímpano, el cual pasa por la cavidad timpánica y pasa entre los dos huesecillos que habíamos mencionado previamente. Posterior, celdas mastoideas. Acá inferior, proceso estiloide, hueso temporal. Recordando que este es el hueso temporal. Ahora siguiendo con la transmisión del sonido, sabemos que aquí tendremos el oído interno. Está cubierto por un laberinto óseo que le da una cápsula óptica que lo da el hueso temporal. Está cubierto por perilinfa y luego tendremos el laberinto membranoso, el cual nos tiene aquí a este nivel conducto coclear. Tendremos acá el utrículo y tendremos el sáculo. Tendremos los conductos semicirculares, tendremos uno anterior, tendremos uno posterior y tendremos uno lateral. Vemos que están en sentidos perpendiculares cada laberinto. Importante identificar que el laberinto anterior, conducto semicircular anterior y el posterior tienen un lugar en común, un pilar en común, una rama en común. Vemos acá el conducto semicircular lateral. Vemos cómo sale el nervio vestibular. Aquí está su respectivo ganglio. Acá viene el nervio coclear. Ellos se fusionan y forman el nervio vestibulo-coclear. Usando un atlas, revisamos nuevamente que el proceso largo del yunque tiene una apófisis lenticular que es la que se articula con el estribo. Vemos las distintas porciones que describimos previamente. Vemos acá en el yunque que hay una cara articular que va con la que le corresponde con el martillo. Les dejamos esta imagen para que puedan revisar las partes del oído medio, los huesecillos. Y aquí está la relación que tiene la estructura dentro de la cavidad. Vemos acá más lateral la membrana timpánica, el manubrio. Aquí se ve, corresponde con el ombligo de la membrana timpánica, pero en el lado contrario.
Vemos cómo en el manubrio se inserta el tendón del músculo tensor del tímpano. Vemos cómo atraviesa este nervio, el nervio cuerda del tímpano. Vemos cómo al final de toda esta articulación, aquí tenemos el proceso lenticular del yunque, vemos cómo a este nivel, cerca de la cabeza, se inserta el tendón del músculo del estribo o músculo estapedio. Vemos acá esta parte que está rodeada por un ligamento anular y esta sería esa base que se articula o se coloca sobre esa ventana oval del oído interno. Bueno, aprovechamos esta imagen para describir la orientación de los conductos semicirculares. Vemos el anterior, el posterior, vemos que ambos están fusionados a este nivel. Vemos un conducto semicircular lateral. Vemos acá el utrículo y más distal el sáculo, porque sabemos que el sáculo está más relacionado con la cóclea. Vemos cómo de la cóclea sale el nervio coclear y del vestíbulo saldrá el nervio vestibular. Usamos esta misma imagen para repasar qué estructuras pasan dentro del conducto auditivo interno. Pasa el nervio facial, pasará el nervio vestíbulo coclear y recuerden que pasa la arteria laberíntica. Sabemos que existe una membranita, una lámina ósea delgada que es atravesada por estos nervios. Lo importante aquí también es ver que el facial en su recorrido pasa por las paredes del oído medio y dará un ganglio geniculado, donde saldrá el nervio petroso mayor, que será su primera rama. Esta sale a través del hueso, a través de este agujero, y pasará o se relacionará con el agujero rasgado. En este agujero rasgado, en el vivo, existe un cartílago que ocluye ese agujero rasgado anterior en el vivo. Se relaciona también con esta salida del conducto de la arteria carótida interna. Y recordamos que por aquí también saldrá una arteria petrosa profunda. Ambas se fusionarán atravesando este cartílago y a lo mejor a este nivel anterior aquí al agujero rasgado entrará en el hueso esfenoide por el conducto pterigoideo. En ese conducto pterigoideo que comunica con la fosa pterigopalatina anteriormente. Vemos aquí la relación también. El agujero redondo que también llegará a esa fosa pterigopalatina. Importante identificar y diferenciar el laberinto óseo del laberinto membranoso. En el laberinto óseo podemos ver acá igual el conducto semicircular anterior, el conducto semicircular posterior y recordamos nuevamente que ellos tienen una rama común ósea. Vemos acá el conducto semicircular lateral. Vemos acá todo esto que se le llama vestíbulo. Veremos acá la cóclea. Vamos ahora a una vista medial. En esta vista medial vemos la cóclea y su cúpula. Vemos que son 2,5 vueltas que, en espiral que van ascendiendo como un caracol. En el centro tendrán el moliolo. Vemos cómo se continúa acá y ven el vestíbulo. Esta es la base de la cóclea. El vestíbulo y aquí tiene la ventana del vestíbulo y acá está la ventana de la cóclea. Vemos acá las ampollas, porque recordamos que tenemos ampollas en los conductos semicirculares que se correlacionan con ese sistema de equilibrio. Vemos acá esta rama posterior, esta rama anterior y como siempre perpendicular la rama lateral. Ahora sí, el laberinto membranoso. Tendremos los mismos conductos que le corresponden, nada más que se diferencia por ser membranoso y estar llenos de endolinfa. Tenemos acá el anterior, tendremos el posterior, vemos que comunica en una rama membranosa común,
veremos uno lateral, un semicircular lateral. La diferencia es que este es membranoso. Sus bases de las ramas son las ampollas membranosas. Ahí están estas crestas que responden a los movimientos. Tendremos acá el utrículo más relacionado con los conductos semicirculares y acá más inferior el sáculo. Estos corresponden con máculas en su parte interna en este sistema de percibir los movimientos. Tendremos los nervios saliendo y tendremos los nervios saliendo acá de este conducto coclear. La diferencia de conducto coclear y de cóclea sería más estrictamente hablando cuando nos referimos al laberinto membranoso, usamos el término conducto coclear.